Los vehículos industriales motorizados, comúnmente conocidos como montacargas o carretillas elevadoras, se utilizan en una amplia variedad de lugares de trabajo, desde almacenes hasta sitios de construcción. Los montacargas juegan un papel importante, desde montacargas con motor de combustión interna, montacargas con motor eléctrico, hasta montacargas para terrenos difíciles. Hay montacargas para casi todas las necesidades. Si bien los montacargas se utilizan principalmente para cargar y descargar materiales, también se usan por otras razones, como levantar y bajar objetos grandes, mover paletas y artículos en cajas, jaulas y otros contenedores. Hay muchos peligros posibles que pueden ocurrir al operar un montacargas. Los operadores de montacargas y los empleados que trabajan en torno a las operaciones de montacargas se enfrentan al riesgo de peligros como colisiones, caídas, volcaduras y condiciones de impacto. Operar un montacargas de manera segura requiere preparación, anticipación y atención cuidadosa para mantener el control del vehículo en todo momento. Este programa de capacitación destacará diferentes áreas de operaciones de montacargas. Es imperativo que los empleados entiendan completamente todos los aspectos de las operaciones del montacargas, las diferentes circunstancias y situaciones con respecto a su entorno de trabajo y el tipo exacto de montacargas que usarán. También es necesario una capacitación adicional específica para el tipo y modelo de montacargas que se está utilizando. Este video examinará lo siguiente: tipos de montacargas, requisitos de capacitación, requerimientos generales, fuentes de energía, inspecciones, operaciones, desplazamiento, cargas, estratificación de altura, camiones remolques y vagones de ferrocarril, volcaduras y condiciones del lugar de trabajo. Tipos de montacarga. Hay 7 clases de vehículos industriales motorizados de uso común que incluyen: Clase 1, montacargas con conductor de motor eléctrico. Clase 2, montacargas de pasillo angosto con motor eléctrico. Clase 3, montacargas manual de motor eléctrico o montacargas manual conductor. Clase 4, montacargas de motor de combustión interna con neumáticos sólidos amortiguadores. Clase 5, montacargas de motor de combustión internas y con neumáticos. Clase 6, tractores eléctricos y motores de combustión interna. Y clase 7, montacargas todoterreno. Esta clasificación no incluye todos los vehículos industriales motorizados cubiertos por la norma OSHA 29 CFR 1910.178, pero es la más común. Hay muchos tipos de vehículos industriales motorizados. Cada tipo presenta diferentes conocimientos, habilidades y riesgos operativos. Los empleados deben leer y familiarizarse con el manual del operador del montacarga que se está utilizando y seguir siempre las recomendaciones del fabricante. Requisitos de capacitación. Solo operadores capacitados y competentes tienen permiso para operar vehículos industriales motorizados. Los operadores de montacargas deben estar capacitados y certificados por su empleador. Los operadores capacitados deben saber cómo hacer el trabajo correctamente y hacerlo de manera segura, como lo demuestra una evaluación en el lugar del trabajo. La capacitación debe consistir en una combinación de instrucción formal, capacitación práctica y evaluación del desempeño del operador en el lugar de trabajo. La capacitación formal consiste en clases en aulas, discusión, aprendizaje interactivo por computadora, video y material escrito. La capacitación práctica incluye demostraciones realizadas por el capacitador y ejercicios prácticos realizados por el alumno. Antes de operar el vehículo en el lugar de trabajo, el empleador debe evaluar el desempeño del operador y determinar que el operador sea competente para operar un vehículo industrial motorizado de manera segura. La capacitación de actualización es necesaria siempre que un operador demuestre una deficiencia en la operación segura del vehículo. Los empleadores deben certificar que cada operador ha sido entrenado y evaluado según lo exige OSHA al menos una vez cada 3 años. La certificación debe incluir el nombre del operador, la fecha de la capacitación, la fecha de la evaluación y la identidad del capacitador. Es una violación de la ley federal que cualquier persona menor de 18 años de edad opere un montacargas. Requerimientos generales.
Cada montacargas tiene ciertos requisitos generales según lo exige OSHA. Placa de identificación. Los montacargas deben tener una placa de identificación o placa de datos legibles y duradera resistente a la corrosión, que proporciona información importante como el modelo y el número de serie, el tipo de combustible, el peso y la capacidad del montacargas. Los empleados necesitan saber cómo leer y entender la placa de identificación y saber qué significa la información. Capacidad. Cada montacargas tiene una capacidad de carga. Los fabricantes establecen guías de capacidad sobre cuánto puede levantar un montacargas de forma segura. Superar la capacidad de un montacargas es muy inseguro y puede causar peligros serios, incluido el vuelco. Los operadores deben verificar la placa de identificación para determinar la capacidad máxima y la altura máxima. Conozca la capacidad del montacargas y no la supere. Cualquier accesorio al montacargas generalmente reduce la capacidad del montacargas. El tamaño, la posición y la distribución del peso de la carga también afectan su capacidad. La capacidad asume que el centro de gravedad de la carga está en el centro de carga como se muestra en la etiqueta. Si este no es el caso, la carga puede exceder la capacidad de los montacargas. Horquillas. Las horquillas deben inspeccionarse durante la inspección preoperatoria y al comienzo de cada turno. Si las horquillas están dañadas o defectuosas de alguna manera, no opere el montacargas. Las horquillas dañadas deben retirarse del servicio y desecharse o repararse adecuadamente. El bloqueo de posicionamiento mantiene las horquillas en posición y evita el deslizamiento de las horquillas y puede evitar la pérdida de una carga. Si se ha retirado el bloqueo de posicionamiento o no está funcionando, no utilice el montacargas. Accesorios. Los montacargas a menudo usan diferentes accesorios en lugar de las horquillas tradicionales. Los accesorios pueden aumentar la versatilidad del elevador, pero pueden presentar importantes consideraciones de seguridad, incluida la estabilidad, la capacidad y la visibilidad. Los peligros potenciales incluyen sobrecargas, vuelcos y caídas de cargas. Los operadores deben estar capacitados en el uso adecuado de los accesorios antes de usarlos. Utilice el accesorio solo para el propósito previsto. No exceda la capacidad nominal de la combinación de montacargas y accesorios. Considere los montacargas descargados y con accesorios como parcialmente cargados. Los accesorios deben incluirse en cualquier programa de mantenimiento e inspección programada. Etiquetas de peligro, advertencia y precaución. Los montacargas pueden tener otras etiquetas de advertencia o calcomanías, además de la placa de identificación, que brindan información de seguridad a los operadores. Las etiquetas de seguridad deben ser claramente visibles para el operador y deben reemplazarse si faltan, están dañadas o son ilegibles. Controles. Los operadores deben leer y estudiar el manual del operador antes de usar el montacargas. Los operadores deben ubicar cada control y entender cómo usarlos adecuadamente. Tablero de instrumentos. Los operadores deben estar familiarizados con los diferentes indicadores y luces de advertencia del tablero. Los operadores deben consultar el manual de operaciones para conocer los requisitos y las prácticas recomendadas con respecto a los indicadores y luces del tablero de instrumentos. Los montacargas nunca deben usarse si una luz de advertencia o un medidor indican una condición insegura. Si se enciende una luz de advertencia, no continúe operando el montacargas. Pare y estacione e inmediatamente informe a su supervisor. Fuentes de energía. Actualmente hay dos fuentes principales de energía para camiones industriales motorizados: combustión interna y eléctrica. La combustión interna funciona con gas licuado de petróleo, GLP, gas natural comprimido, GNC, gasolina, diésel u otros combustibles. El repostaje puede ser peligroso. Asegúrese de reabastecer de combustible solo en los lugares seguros asignados y siempre apague el motor antes de repostar. Nunca fume mientras carga combustible y siga todas las instrucciones de seguridad del fabricante y de su empleador. Los montacargas eléctricos utilizan una batería a bordo. Se debe establecer un área designada para cargar la batería y se debe usar el EPP apropiado al cargar o mantener una batería.
Solo personal capacitado debe cargar y cambiar las baterías en los montacargas eléctricos. También deben ser entrenados en procedimientos de emergencia en caso de una salpicadura de ácido. El ácido de la batería, una forma fuerte de ácido sulfúrico, es corrosivo y puede causar quemaduras graves. Recuerde que al cargar, vierta ácido en agua. Nunca vierta agua en ácido. El gas hidrógeno inflamable siempre está presente cuando se cargan las baterías. Es potencialmente explosivo y no debe permitirse que se acumule en el área de carga. Algunos de los aspectos requeridos del área de carga incluyen no fumar y tener disponible la protección contra incendios adecuada. Preste atención y siga todas las señales publicadas. Si no existe ninguna en el área, hable con su supervisor. Tenga un suministro de agua amplio y fácilmente disponible para enjuagar y neutralizar el ácido derramado. Una estación de lavado de ojos debe estar cerca junto con un botiquín de primeros auxilios. Es necesaria una ventilación adecuada y apropiada para evitar la acumulación de gas hidrógeno durante la carga. Otras fuentes de energía son cada vez más comunes, como las células de combustible y los sistemas híbridos. Puede requerirse capacitación adicional a medida que se generalizan. Inspecciones. La OSHA requiere que todos los montacargas sean examinados al menos una vez al día antes de ser usados. Los montacargas utilizados las 24 horas del día deben examinarse después de cada turno. Los operadores deben realizar una verificación visual previa al arranque con el motor apagado y luego realizar una verificación de la operación con el motor en marcha. Si la inspección previa a la operación muestra que el montacargas necesita reparación, está defectuoso o de alguna manera inseguro, no debe ser conducido y puesto fuera de servicio inmediatamente. Los problemas deben ser registrados y reportados a un supervisor. Inspección previa a la operación. Antes de encender el montacargas, realice una inspección previa al funcionamiento que cubra, pero no se limita a lo siguiente: niveles de fluidos, aceite, agua y fluido hidráulico, fugas, grietas o cualquier otro defecto visible, condición y presión de los neumáticos, incluidos cortes y gubias, condición de las horquillas, extensión del respaldo de carga, protectores de dedos, calcomanías de seguridad y placas de identificación. El manual del operador está en el camión y es legible. Todos los dispositivos de seguridad funcionan correctamente, incluido el cinturón de seguridad. Los artículos adicionales deben ser verificados dependiendo del tipo de montacargas. Consulte el manual de operación del fabricante o los formularios de inspección de su compañía para obtener más detalles. Inspección operacional. Después de completar la inspección preoperacional, los operadores deben realizar una inspección operacional con el motor en marcha. Esta inspección incluye acoplamiento del acelerador, control de pulgadas si está equipado, frenos, dirección, control de manejo delantero y trasero, control de inclinación adelante y atrás, control de elevación y descenso, control de accesorios, claxon, alarma de retroceso, contador de horas. Si encuentra algo incorrecto mientras realiza alguna de las inspecciones, escríbalo en la hoja de inspección e informe a su supervisor. Nunca conduzca un camión con problemas. Operaciones. Al conducir un montacargas, los operadores deben estar conscientes de los peligros potenciales, como una falla mecánica, incendio, sobrecalentamiento y fugas. Los operadores de montacargas siempre deben seguir las reglas de operación seguras. Nunca sobrecargue un montacargas ni extienda una carga más allá del centro de gravedad. Mantenga siempre el control del montacargas. Mantenga una vigilancia adecuada y opere el montacargas a velocidades adecuadas para la operación y las condiciones del lugar de trabajo. Nunca permita que una persona se pare debajo o pase por debajo de la parte elevada de cualquier montacargas, ya sea que esté cargado o vacío. Cuando se deja desatendido un montacargas, baje la carga y neutralice los controles. Apague la alimentación y ponga los frenos. Las ruedas deben estar bloqueadas si el montacargas está estacionado en una pendiente. Mantenga una distancia segura desde el borde de las rampas o plataformas mientras esté en cualquier muelle, plataforma o vagón de carga elevados. Desplazamiento. Los montacargas deben operarse a una velocidad que permita detenerse de forma segura,
evitando vuelcos y evitando colisiones con peatones y obstáculos. Mantenga siempre una distancia segura entre los montacargas, aproximadamente 3 longitudes de camiones. Disminuya la velocidad y haga sonar la bocina en los pasillos y otras áreas donde la vista está obstruida. Reduzca la velocidad en pisos mojados y resbaladizos y evite conducir sobre objetos sueltos. Mire en la dirección que va, siempre manteniendo una vista clara. Equipe los montacargas con faros donde la iluminación general sea inferior a 2 lúmenes por pie cuadrado. En general, el montacargas debe estar equipado con faros si trabaja de noche, al aire libre o en cualquier área donde la iluminación adicional mejore la visibilidad. Ascender y descender pendientes lentamente. Cuando una pendiente tenga un exceso del 10%, los montacargas cargados se deben conducir con la carga hacia la pendiente. Reduzca la velocidad al girar y nunca gire en una pendiente. En todas las pendientes, los medios de acoplamiento de carga y la carga deben inclinarse hacia atrás si corresponde y elevarse solo lo suficiente para despejar la superficie de la carretera. Nunca gire en una rampa. Cuando se desplaza con una carga en una rampa o pendiente, la carga siempre debe apuntar hacia arriba de la inclinación, independientemente de la dirección de desplazamiento. Conduzca hacia adelante subiendo por la rampa, con las horquillas apuntando hacia arriba de la pendiente, y conduzca en reversa con las horquillas apuntando hacia arriba bajando la rampa. Cuando se desplace sin carga en una rampa o pendiente, las horquillas siempre deben apuntar hacia abajo, independientemente de la dirección de desplazamiento. Al desplazarse con una transpaleta, con o sin carga, las horquillas siempre deben estar orientadas hacia abajo, independientemente de la dirección de desplazamiento. Acérquese a los ascensores lentamente y entre de lleno después de que la cabina del elevador esté correctamente nivelada. Una vez en el elevador, neutralice los controles, apague la alimentación y ponga los frenos. Conduzca lentamente dentro y fuera de almacenes u otros edificios. Pasar de la luz del día a un almacén más oscuro podría causar una mala visibilidad. Nunca se permiten maniobras peligrosas e imprudentes. Las plataformas de carga o las rampas elevadoras deben asegurarse adecuadamente y pasar lentamente y con cuidado. Su capacidad nominal nunca debe ser excedida. Deténgase por completo antes de cambiar de dirección y use una bocina o luz de advertencia para avisar a los peatones cuando retroceda. No estacione en áreas no autorizadas, ni bloquee pasillos o salidas. Ponga el freno de estacionamiento al parar. Cargando. El manejo de cargas puede presentar diferentes peligros para diferentes montacargas. Las técnicas inadecuadas o la carga pueden hacer que un montacargas se vuelque, la carga caiga, suceda una colisión u otros accidentes. Antes de levantar cualquier carga, inspeccionarla y centrarla lo más posible. Asegure la carga para que esté estable y arreglada de manera segura. Las cargas deben ser aseguradas por medios de envolturas o ataduras cuando sea necesario. Acérquese a la carga lentamente y con cuidado y asegúrese de que la carretilla esté justo enfrente de la carga y que las horquillas estén colocadas a la altura correcta. Las horquillas deben colocarse debajo de la carga en la medida de lo posible, al menos 2/3 de la longitud de la carga, y el mástil debe inclinarse hacia atrás con cuidado para estabilizar la carga. Levante con cuidado la carga del suelo lo suficiente para despejarla. Incline el mástil ligeramente hacia atrás para apoyar la carga contra la extensión del respaldo. Al apilar o agrupar, incline hacia atrás solo lo suficiente para estabilizar la carga. Tenga mucho cuidado al inclinar cargas. No se incline hacia adelante con las horquillas elevadas, excepto cuando levante o deposite una carga. Antes de elevar la carga, asegúrese de que haya un espacio libre adecuado. Mientras baja la carga, mueva lentamente el montacargas a aproximadamente un pie de la pila. Detenga el montacargas y devuelva el mástil a la posición vertical. Baje la carga a aproximadamente 6 pulgadas del piso y avance lentamente hasta que la carga esté en posición. Luego, baje completamente la carga y saque las horquillas de debajo de la carga. Estratificación de altura. Los montacargas a menudo se usan para apilar en niveles altos, lo que implica apilar cargas en niveles múltiples desde el suelo. Esta es una práctica común en grandes almacenes con múltiples unidades de estanterías grandes.
Las cargas más pesadas deben estar en el nivel inferior y las cargas más ligeras en el nivel superior. Reduzca la carga por debajo de la capacidad de alcance del montacargas, ya que el mástil está completamente extendido. Extienda con cuidado el mecanismo de alcance del montacarga hacia adelante cuando deposite la carga. Tenga mucho cuidado al inclinar una carga hacia adelante o hacia atrás, especialmente cuando se apila en un nivel alto y en el nivel superior. La colocación inadecuada de una carga puede hacer que un montacargas se vuelque. Camiones remolques y vagones de ferrocarril. Conducir montacargas dentro y fuera de los remolques de camiones o vagones de ferrocarril puede ser muy peligroso. Los operadores deben ser conscientes de situaciones tales como caerse de un muelle de carga y plataformas deslizantes o inadecuadas. Además, los camiones, remolques o vagones de ferrocarril pueden moverse durante la carga y descarga. Antes de cargar o descargar, asegúrese de poner los frenos y bloquear las ruedas de los camiones, remolques o vagones de ferrocarril. El uso de gatos fijos puede ser necesario para soportar un semirremolque durante la carga y descarga, cuando un remolque no está acoplado a un camión tractor. Deben proporcionarse topes de ruedas u otra protección positiva aprobada para evitar que los vagones de ferrocarril se muevan durante las operaciones de carga o descarga y mientras las plataformas de carga o las rampas elevadoras estén en posición. La OSHA tiene requisitos de seguridad adicionales para las plataformas y rampas elevadoras que se pueden encontrar en el estándar 29 CFR 1910.26 de superficies para caminar, trabajar. Debe estar familiarizado con estos requisitos si maneja en rampas elevadoras o en plataformas. Si tiene que conducir sobre una vía de ferrocarril, siempre que sea posible, hágalo en diagonal. Antes de conducir un montacargas sobre el piso de camiones, remolques y vagones de ferrocarril, verifique si hay roturas y debilidades. A menudo, los vagones y los remolques más viejos tienen pisos inseguros. Asegúrese de que la altura de la puerta de entrada sea adecuada para despejar la altura del montacargas, teniendo en cuenta la altura de la plataforma de carga. Conduzca en línea recta a través de las rampas elevadoras, remolque o vagón de ferrocarril al entrar o salir del montacarga. No deje un montacargas cargado en una rampa elevadora. Use luces de muelle y faros cuando trabaje en un remolque oscuro. Haga sonar la bocina al entrar o salir del remolque. Y manténgase alejado del borde en los muelles de carga. Volcaduras. Hay dos tipos básicos de volcaduras en un montacargas. Una volcadura hacia adelante conocida como volcadura de largo y una volcadura lateral o de lado. Las volcaduras de montacargas son la causa principal de muerte relacionadas con los montacargas. Para las volcaduras en un vehículo de contrapeso sentado, que son los más comunes, los siguientes consejos pueden evitar lesiones graves. No salte. Quédese en el montacargas. Sujete firmemente el volante. Apoye sus pies. Apóyese lejos del impacto. Inclínese hacia adelante. Los procedimientos en las volcaduras varían según el tipo de montacargas. Es importante que entienda el tipo de montacargas que está utilizando y sepa cómo protegerse en caso de que esté involucrado en un vuelco. Condiciones del lugar de trabajo. Operar un montacargas de manera segura también requiere conocer el lugar de trabajo y las condiciones en las que conduce. Debe tomar en cuenta cosas como las condiciones físicas, el tráfico peatonal y los muelles de carga, solo para nombrar algunos elementos. Todas las superficies operativas deben ser lo suficientemente fuertes para soportar el montacargas, el operador y la carga. Las superficies deben estar libres de agujeros, grasas, aceite u obstrucciones. Cuando sea posible, el tráfico de montacargas debe separarse del tráfico de otros trabajadores y peatones. Cuando no sea posible, los operadores siempre deben estar conscientes de la posibilidad de que los peatones se crucen en su camino. Conclusión. Operar un montacargas es un trabajo importante en la mayoría de las industrias. Conozca siempre el tipo de montacargas que conduce y asegúrese de inspeccionarlo antes de tomar el volante. Nunca sobrecargue su montacargas o conduzca demasiado rápido para las condiciones. Manténgase a salvo cada vez y cada día que conduce el montacargas.